muy dado a resistir, y creo que de momento su alianza es estable en lo que afecta, insisto, a las cuestiones centrales de la organización política y de las decisiones políticas. Eso no quiere decir que haya una aritmética más variable que en otras ocasiones y que para cuestiones puntuales como esta de la estiba, sobre todo la movilización de los trabajadores de la estiba ha conseguido alterar esas alianzas. Pero yo creo que de momento estamos ante una alianza estable de tres formaciones políticas que representan al mismo bloque de poder, que es esa trama. Ustedes han reunido hoy el llamado Gobierno en la Sombra. Son 24 personas, no me corrige usted, no sé si tendrán ministerios para todos. Bueno, es un equipo amplio, además ha sido una reunión de verdad muy interesante y para reflexionar, y hemos estado hablando de esta cuestión, ¿no? De cuál es la estructura de poder en nuestro país, de cómo se ha organizado, y ha sido una reunión muy interesante. Seguro que hay espacio para todos y para mucha más gente. Dígame, ¿qué ha cambiado en Podemos desde Vista Alegre? Por ejemplo, siendo usted portavoz en el Congreso, ¿ha cambiado algo? Creo que, fíjate, mucha gente pensaba, Cristina, que después de Vista Alegre, incluso durante Vista Alegre, Podemos se iba a hundir, se iba a destrozar, y que estamos viendo que Podemos sigue fuerte, sigue unido, y estamos consiguiendo hablar de las cosas que le importan a la gente. Creo que nunca dejamos de hacerlo, pero es verdad que durante unos cuantos meses ocupamos titulares más hablando de nosotros mismos que de las políticas que necesita este país. ¿Pero ha cambiado algo? Le pregunto, en su caso concreto, que usted ahora es la portavoz en el Congreso, si usted ha puesto su impronta en el grupo parlamentario o todo sigue igual. Te destacaba un cambio que creo que es relevante, y es que Podemos vuelve a aparecer hablando de los problemas de la gente, de las políticas que importan, hablando de la reforma de la estiba, hablando de problemas laborales, de la mejora del salario mínimo interprofesional, de las cosas que importan. Por supuesto que en el grupo parlamentario estamos consiguiendo afianzar ciertas dinámicas de trabajo en equipo, ciertas dinámicas de estabilización de las reuniones, pues bueno, del trabajo del día a día. Pero, ojo, yo me hago parte completamente del trabajo que también hizo Íñigo, y que yo era portavoz adjunta con él, y que lo hicimos lo mejor que supimos. No, se lo preguntaba por eso, si que se hable ahora de las cosas que importan es gracias a usted o realmente antes también se hacía. Es que no me queda claro, lo digo simplemente para que usted, bueno, a lo que quiero llegar es a que usted me diga si era necesario quitar a Íñigo Errejón y en qué ha cambiado usted las dinámicas del grupo parlamentario. Esa decisión la tomó el Consejo Ciudadano. Creo que en Podemos las cosas siempre son colectivas, no hay una sola persona a la que se le pueda atribuir cuando las cosas mejoran, tampoco cuando empeoran, aunque ahí también suele ser más fácil decir que la culpa de todo la tiene alguien, y estamos haciendo un trabajo colectivo del que Íñigo sigue siendo parte y del que seguimos siendo parte todos, aunque tengamos diferentes responsabilidades. O sea que vamos, atribución colectiva de los éxitos. Lo que sí digo con rotundidad es que creo que estamos demostrando que Podemos ha salido fuerte, unido y con capacidad para ser la única fuerza política que plantea un proyecto de país alternativo al Partido Popular, y eso muchos lo dudaban o lo quisieron poner en duda. Pero usted, ¿hay algo que atribuya directamente al cambio de portavoz? Es lo que le pregunto, al margen de, evidentemente, que es otra persona, pero en las dinámicas, en el funcionamiento, en el día a día, ¿hay algo que usted atribuya solo al cambio de portavoz? ¿Pero por qué debería ser así? ¿Por qué no podemos asumir que los éxitos son resultado del trabajo colectivo de la portavoz del grupo, que soy yo, de la portavoz adjunta, que es Yone Belarra, del secretario general, que es Chema Guijarro, de toda una dirección del grupo parlamentario en la que trabajamos con Xavi Domènech, con Tone, con Yolanda Díaz? Es decir, ¿por qué tenemos que hacer una asunción personal, individualista? No, pero como le cambiaron ustedes, por eso le pregunto, que entiendo que es porque él habría hecho algo que no les gustó o había algo que funcionaba mal. Ya sabe usted que en Podemos nosotros reorganizamos el trabajo, cambiamos de responsabilidades, cambiamos de tareas y seguimos todos caminando juntos con tareas de muchísima responsabilidad. Bueno, pero entonces, ¿qué hizo mal? Es que no me ha quedado claro, para cambiar la portavocía. Pero si es que cuando reorganizamos los equipos, que es algo muy natural después de un proceso interno, no hace falta decir que una persona ha hecho las cosas mal para que haya otras que asumen las responsabilidades y para que se reorganicen las tareas en función de lo que decide un órgano político, que es el Consejo Ciudadano. No hace falta hablar mal de un compañero para resaltar que, bueno, las cosas van evolucionando, van cambiando según deciden los órganos, y que el trabajo que estamos haciendo, creo yo, que es un buen trabajo y que eso es resultado de las aportaciones colectivas. Pues la última, dígame solamente sí o no. ¿Ha servido, por ejemplo, para unificar el discurso en torno a la línea que marca, en este caso, Pablo Iglesias?
ha servido para tener un Congreso que está, por supuesto, al servicio de las decisiones que toman sus diputados, los diputados del grupo, la dirección del grupo parlamentario y en mi caso también, pues por supuesto que sí, lo que decide Podemos. Yo sí creo que después de Vista Alegre nuestra orquesta suena mucho más afinada y que eso es algo bueno y que no excluye a Íñigo. Todos y todas sonamos más afinadas después de Vista Alegre. Bueno, ahora antes de irnos con Ignacio Escolar, vamos a recopilar precisamente algunos momentos de tensión que se han vivido en el Congreso de los Diputados con Irene Montero ya como portavoz de Podemos en esta Cámara. Vamos a verlo. Es un nuevo caso obsceno de puertas giratorias. Corrupción, señor Montoro. O sea, que ser director de la Guardia Civil es equivalente a corrupción. Desde luego tienen ustedes, hombre, lo acaba de decir. Ustedes hacen los discursos. Un segundo, señoría. Esto yo me estoy acordando también de lo de Machirulo, que también dio mucho que hablar. ¿Cómo se ha encontrado en estos tete-a-tete con, por ejemplo, el ministro Montoro? Nos pasó también la semana pasada, nos hemos encontrado con una bancada del Partido Popular que tiene de normal unas actitudes muy agresivas. El otro día yo lo calificaba de matonismo porque muchas veces lo percibo así. Creo que el Grupo Popular es un grupo que en el Congreso estaba acostumbrado a que esa casa fuese como su cortijo privado y que todavía con algunas de esas actitudes agresivas que muestran hacia nosotros demuestran primero quiénes son los que tienen un proyecto de país alternativo y después que todavía les extraña que haya gente diferente a ellos y gente con otro proyecto de país en el Parlamento y que podamos tener un respaldo ciudadano, pues bueno, igual que tienen otras fuerzas y ellos mismos, pero que eso no es su cortijo, ¿no? Pero ¿qué ejemplos de matonismo pondría usted con respecto al Partido Popular? Porque ellos se les acusaban también a ustedes de amenazas, hablaban del tema de la Asociación de Periodistas Madrileños, pero el ejemplo concreto de ustedes, ¿de qué tipo de matonismo lleva a cabo el Partido Popular? Como las actitudes que vimos el otro día en el representante, el orador que subió a la bancada, ¿no?, a denunciar amenazas que después además no se sostienen. Yo le pedí por favor que rectificase o que aclarase a qué se refería y salió por peteneras hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Tienen una actitud, pues bueno, agresiva, no paran de murmurar, no se toman en serio a los oradores, tienen una actitud, muchas veces salen fuera del escaño, tienen actitudes agresivas. Pues bueno, insisto, creo que es que el Partido Popular estaba acostumbrado a que el Congreso fuese su cortijo privado y que todavía les extraña y todavía les molesta, les lleva en los demonios que haya una fuerza política como nosotros que está en el Parlamento y que está con fuerza para decirles, oigan, que no son ustedes el único proyecto de país que hay aquí, que se puede gobernar de otra manera, ¿no? Ignacio. Buenas noches, diputada Montero. Yo quería preguntarle por la misa de la 2. ¿Está usted de acuerdo con eliminarla de la televisión pública o tiene usted dudas como su compañero Ramón Espinar? Yo estoy de acuerdo, claro que sí. Creo que la televisión pública debe servir para promocionar contenidos pues, que favorezcan, pues no sé, la diversidad cultural de nuestro país, que nos eduquen en educación sexual, en educación cultural, en educación para la ciudadanía, en los valores democráticos. Y lo dije ya hace unos días, creo que la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica, y vaya por delante el máximo respeto a las creencias de todas las personas, pero la jerarquía de la Iglesia Católica ha utilizado a veces esos espacios en la televisión pública para incitar al odio a determinados colectivos como las personas homosexuales y a decir que conocen el infierno, ¿no?, por su orientación sexual. Pues creo que eso debe estar fuera de la televisión pública, claro. Quería pedirle, no sé si Podemos tiene una opinión, pero quiero dos opiniones, la de Podemos y, a ser posible, la suya, sobre la maternidad subrogada. ¿Hay que permitirlo? ¿No hay que permitirlo? ¿Qué hay que hacer? La posición de Podemos es abrir el diálogo. Es un tema sobre el que no tenemos una posición definida y creo que en temas tan complejos es importante escuchar antes. ¿Escuchar a quién? Pues a los colectivos implicados, a las asociaciones feministas. Creo que de hecho este es un tema que, aunque se está colocando en la agenda mediática, no es de las principales prioridades que tenemos las mujeres en cuanto a reivindicación de derechos o de cumplimiento de derechos, y comparo con elementos que sí creo que son centrales como la brecha salarial, por ejemplo, igual trabajo, igual salario, u otros elementos de ese estilo. Entonces, la posición de Podemos es la de escuchar y la de tomarse con calma un posicionamiento político que exige escuchar. ¿Y la suya personal? Y la mía personal, respetando que estoy aquí en calidad de portavoz del grupo parlamentario y portavoz de Podemos y por tanto me hago parte de esa necesidad de escucha, sí que a priori y con los oídos muy abiertos suelo ser más partidaria de aquellos posicionamientos que no mercantilizan el cuerpo de la mujer.
y eso lo pienso, digamos, también en otros aspectos, pero estoy dispuesta a escuchar y creo que es lo que nos toca, ¿no? Otro tema polémico dentro del feminismo, ¿la prostitución hay que abolirla o hay que regularla? De nuevo, en Podemos siempre hemos planteado que aquí hay que escuchar. ¿En Podemos están escuchando porque no quieren entrar en temas polémicos o porque no tienen una posición tomada? Vamos. ¿Por qué en estos temas no tienen una posición tomada? Creo que Podemos ha entrado cuando tenemos una posición en todos los temas, sean polémicos o no, porque entendemos que las cosas hay que defenderlas con claridad. Pero a veces, antes de tener claridad en un tema, es bueno escuchar. De nuevo aquí, la posición de Podemos. Creo que en Podemos hay gente que piensa cosas diferentes al respecto de esta cuestión. Yo, tradicionalmente, me he inclinado más hacia la perspectiva abolicionista, pero, de nuevo, estoy aquí en calidad de, digamos, de portavoz de un grupo parlamentario y de Podemos, y creo que me corresponde ser prudente y respetar también la posición de mi partido, pero yo me he inclinado siempre más hacia las posiciones abolicionistas. Bien. Respecto a la derrota que ha tenido esta semana el Partido Popular, el partido del Gobierno, con el decreto de la estiba, ¿no demuestra que se puede hacer política desde el Parlamento? Claro, claro que demuestra que se puede hacer política desde el Parlamento, a pesar de lo limitado que el Gobierno quiere que sea esa política. Me parece que son ya 23 los vetos que el Gobierno ha impuesto sobre iniciativas legislativas que salen de los grupos parlamentarios y que impide con su veto el trámite parlamentario, bajo la excusa de que altera al presupuesto. En ocasiones, para ratificar ese veto del Gobierno, se apoya en Ciudadanos o en el Partido Socialista, fundamentalmente en Ciudadanos, en la mesa del Congreso. Pero, evidentemente, siempre hay un margen en el Parlamento, aunque sea estrecho, y casos como este, además, demuestran una cosa más importante que el hecho de que haya margen político en el Parlamento. Demuestran que la movilización social, que la organización de las personas para defender sus derechos, como ha sido el caso de los estibadores, puede alterar la aritmética parlamentaria. Yo dudo mucho de que si no hubiese habido un proceso de organización social tan fuerte como el que ha habido en el caso de los trabajadores de la estiba, algunos partidos políticos con representación en el Parlamento hubiesen tenido tan difícil o tan firme la postura que han tenido. Entonces, esa es para mí la enseñanza fundamental de esta cuestión. ¿Cuál es la posición de Podemos respecto al decreto de la estiba? Hay una sanción por parte de Europa. ¿Qué haría Podemos si estuviese en el Gobierno con los estibadores y con el decreto que pide Europa? Fíjate que mi amigo Paco Maruenda hacía el otro día, creo, un titular donde decía los 22 millones de multa, ¿no?, que son 4.000 pensiones. Claro, pues por ejemplo la Unión Europea nos ha impuesto una multa de 19 millones también por trampear las estadísticas del déficit en la Comunidad Valenciana. De esa multa no se habla y es casi el mismo importe. El Gobierno no hablaba de que, de haberse aprobado su Real Decreto salvaje, el Estado, el bolsillo de los españoles y las españolas, hubiese pagado 350 millones, una cantidad bastante superior, en los despidos de 6.000 estibadores que hubiesen dejado en la cuneta a 6.000 familias. Por tanto, nosotros radicalmente en contra de ese Real Decreto, que era un Real Decreto salvaje, que iba mucho más allá de lo que quería o lo que pedía o lo que exige la Unión Europea y que trataba claramente de desregularizar y de liberalizar un sector como la estiba, que tiene beneficios multimillonarios, por eso los trabajadores pueden cobrar salarios decentes, y que tiene una organización sindical digna de ejemplo. Y nosotros creemos, además, que no va a ser tan difícil que el Gobierno se ponga a negociar. Es que con este decreto tenía en contra hasta aparte de la patronal, la parte de la patronal más productiva, la más financiarizada, los fondos buitre, JP Morgan, esos estaban encantados con el decreto salvaje del Gobierno, pero hasta una parte de la patronal estaba en contra, así que se sienten y encuentren un acuerdo. Una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la trama y la casta? Creo que la casta es una palabra que hacía referencia a un tipo de político que terminaba utilizando la política para vivir la vida padre, por decirlo de una manera un poco coloquial. Le voy a interrumpir porque creo que tenemos imágenes con respecto a este vídeo en el que ustedes explican qué es la trama, en concreto la secuencia que habla de ella. Vamos a verlo. ¿Quieres saber qué es la trama? Abre el grifo. ¿Sabes quién distribuye el agua que sale? Probablemente Aqualia, de la constructora FCC. Ahora es propiedad de Carlos Slim, un millonario amigo de Felipe González. ¿Quieres que el agua salga caliente? Entonces dependerás de las grandes empresas de energía, como Endesa, Iberdrola o Gas Natural. En Endesa está Miquel Roca, de Convergencia, abogado de la infanta Cristina de Borbón.
En Gas Natural está Cristina de Armendia, exministra con Zapatero. En Iberdrola está Ángel Acebes, ministro de Interior de Aznar durante el 11M. ¿De verdad quiere saber qué es la trama? Recuerda lo que dijo el marqués de Villarmir. Podemos no cabe en un gobierno. Sería un desastre. Todo esto es la trama. Un bloque de poder que para mantener sus privilegios necesita que la mayor parte de la población siga cargando con los costes de esos privilegios. Hay que desarticular la trama para tener un país más justo y democrático. ¿Cuál es exactamente el objeto de este vídeo, de esta cuestión, de la trama que se ha puesto tan de moda últimamente en la formación morada? Creo que la trama, a lo mejor nos podrían decir algo la gente del público que está por aquí, de qué le suscita, ¿no? Creo que la trama hace referencia, nos reverbera esa relación de poder en forma de tela de araña que existe entre una parte privilegiada del poder político, exministros, expresidentes de los principales partidos que han estado en el poder, y grandes empresarios, también parte de la cúpula del Poder Judicial, lo que se llama en la carrera la mafia del canapé, y que también hemos puesto sobre la mesa las últimas semanas, que al final son los que toman las decisiones que permiten que cuando se abre el grifo de casa haya o no haya agua. Esas decisiones no las está tomando un parlamento soberano elegido democráticamente, la está tomando un señor, un magnate de las finanzas como Carlos Slim. Pues esa idea creo que queda bien reflejada con la palabra trama. Y añado una cosa a lo que salía en el vídeo. Es una trama de antipatriotas, es una trama que ahora está cediendo muchas posiciones en los consejos de administración a grandes fondos buitre, a grandes fondos de inversión que no tienen ningún interés en qué sector productivo invierten su dinero y simplemente quieren sacar beneficio. Y frente a eso, nosotros decimos, frente a esa trama de antipatriotas, debemos defender a un empresariado patriótico como la pequeña y la mediana empresa, que se está viendo con muchas dificultades para llegar a fin de mes y para sacar adelante sus empresas, que son los que emplean al 80% de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país, y que pueden construir un país diferente que no esté gobernado por estos fondos buitre que son despiadados, ¿no? Que son los que dejan a la gente sin casa y son los que toman decisiones muy abusivas que terminan afectando a la vida de la gente. Pablo. Portavoz, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero tirar del hilo de las preguntas que le ha hecho Ignacio sobre la estiba, porque creo que no ha respondido, y son dos preguntas muy concretas. La primera va sobre la imagen y la credibilidad de España. ¿Usted cree que la imagen de España queda dañada en las instituciones comunitarias si un Parlamento Nacional no cumple o no quiere acatar la sentencia de un tribunal de la Unión Europea? Y le hago otra segunda pregunta muy concreta. Le preguntaba Ignacio, ¿cuál es la propuesta de Podemos? Y yo le vuelvo a lanzar la pregunta porque le he escuchado sus críticas, pero no sé cuál es la solución. ¿Cuál es la solución para que los españoles no tengamos que pagar esa sanción, que creo que son de más de 134.000 euros? A tu primera pregunta, creo rotundamente que sí, y eso es responsabilidad del Gobierno. He nombrado otras multas que la Unión Europea nos impone, no he hablado de las multas por incumplimiento de la legislación en materia del consumidor, que está vinculada a la estafa hipotecaria en nuestro país, o por el no tratamiento adecuado de las aguas residuales. Multas que ascienden en muchos casos a muchos más miles de millones que el caso de la estiba. Claro que cuando no cumplimos con la normativa europea, eso deja en mal lugar a España. Y el Gobierno de Mariano Rajoy es experto en dejar mal a España, y por eso pongo otros ejemplos de multas que ellos ocultan. En este caso es el Gobierno el que quería llevar el decreto y la oposición la que ha dicho que no. En el caso de la estiba, el problema es que el Gobierno, teniendo casi cerrado un acuerdo con los estibadores, con los trabajadores e, insisto, también con la patronal, que parte de la patronal se ha opuesto a este Real Decreto salvaje, teniendo ese acuerdo cerrado, ha decidido hacer otro Real Decreto que no era de consenso ni para los trabajadores ni para parte de la patronal, y lo ha intentado colar, además con unas tretas parlamentarias de la peor calaña. E, insisto, exponiendo a que los trabajadores se vean despedidos y a que esos despidos salgan del bolsillo de los españoles y de las españolas. 350 millones. ¿Cuál es el planteamiento? Pues muy sencillo, acatar lo que dice Europa, eso lo quieren también los trabajadores de la estiba y lo quiere la patronal, pero sin que eso implique
empleos precarios, baja calidad de los salarios y una desregulación del sector que permita la entrada de fondos buitre, insisto, que es capital no solamente extranjero, sino que no tiene ningún escrúpulo a la hora de dejar en la calle a los trabajadores cuando es necesario y que son una banda de antipatriotas al final. Pues nosotros defendemos la industria nacional con alto valor añadido, que sea una industria que genera empleo de calidad con salarios dignos y sobre todo que haya consenso, que no es tan difícil entre la patronal y los sindicatos Bueno, con creo el que gobierno. el ministro Íñigo de la Serna les va a emplazar a una reunión próximamente. Tal vez puedan unir sus propuestas y llegar a un acuerdo con el gobierno, ¿no? Tal vez esa fotografía pueda llevarse Ojalá. a cabo. Si el problema del Real Decreto es que lo ha impuesto o lo ha pretendido imponer el Partido Popular en solitario, Me sin ningún gustaría apoyo. preguntarle por otras reformas Tiene que ser que Podemos pueda plantear en el Congreso de los Diputados. En los últimos días hemos visto cómo, a raíz de los planteamientos de limitar aforados o de limitar mandatos, se está hablando de la reforma de la Constitución, y a mí me gustaría saber si Podemos va a plantear una reforma del núcleo de la Constitución. Y le vuelvo a hacer dos preguntas muy concretas. ¿Va a intentar Podemos esta legislatura, por ejemplo, plantear un referéndum sobre monarquía sí, monarquía no, y sobre Cataluña? ¿Va a intentar que en ese núcleo de la Constitución Cataluña sea definida como una nación? Saben que para nosotros la reforma constitucional es un eje de trabajo importante y hemos hablado muchas veces de muchas reformas que la Constitución necesita en materia de independencia del Poder Judicial o de blindaje de los derechos sociales, de dar un nuevo encaje territorial y que eso permita representar la plurinacionalidad de nuestro país. Obviamente, si es que la Constitución es el mecanismo, el dispositivo con el cual se regula la convivencia, pues claro, cuando los de arriba han roto el consenso, es importante que revisemos cuáles son las normas, la base de nuestra convivencia. Cataluña es una nación a sus ojos. Claro, y además en nuestro país, que es un país de países, puede haber múltiples identidades nacionales que quieran convivir en la construcción de un proyecto colectivo, claro que sí. Pero por ser más concreto la pregunta que le hacía Pablo, ¿estaría Podemos a favor, digamos, de una consulta legal que decidiera la permanencia o no de Cataluña en España, y también una consulta legal y vinculante en torno a la jefatura de Estado? Pero si es que siempre hemos sido, no solamente hemos sido partidarios del referéndum para resolver la cuestión territorial en Cataluña, es que yo creo que ahora mismo es la única solución, además de la única democrática, la única solución. Si es que cuando se trata de hablar entre élites, y las élites catalanas y las élites españolas, que por cierto en cuanto a trama y a corrupción parecen entenderse mejor que en este caso, pues no hay solución ni salida a esta cuestión. Qué mejor en democracia que la gente vote y se exprese. Al respecto de monarquía o república, yo personalmente creo que todas las instituciones del Estado deberían elegirse democráticamente, pero también creo que ese no es el debate prioritario en España en este momento y que hay que hablar de pensiones y de empleo digno y de precariedad. El día 25 movilizamos con la iniciativa Vamos, proponemos movilizaciones en todo el Estado al respecto de combatir la precariedad y de respetar el artículo 25. Para preguntar sobre monarquía o república? No, por supuesto. Porque es verdad que hay asuntos más graves, pero que lo urgente no elimine lo importante. Quiero decir, si consideran ustedes esto importante, claro. ¿Nos lo vas a decir a nosotros? Por supuesto que sí. Y digamos, eso además tiene que ser algo que decidan los ciudadanos y las ciudadanas cuando se toman decisiones tan importantes como esa. Yo creo que a día de hoy hay cuestiones de emergencia social que son, no sé, más importantes para el día a día de la vida de los españoles, sin que evidentemente eso deje de ser una cuestión importante porque son instituciones que nos están representando, ¿no? Pero creo que hay cuestiones más importantes y al respecto además de la pregunta que hacías sobre la reforma y cómo se haría, lo que nosotros sí tenemos claro es que cualquier reforma que se plantee, sea más global o más restringida a algunos aspectos, van a tener que aprobarla o no los españoles y las españolas. Y quizá sea un buen momento también. Para que me quede claro, portavoz, lo que quiere Podemos es que cuando se abra el debate de la reforma constitucional, sí quieren introducir el debate sobre la organización territorial, quieren llevar la situación de Cataluña, quieren cambiar el núcleo de la Constitución con respecto a Cataluña, pero no consideran un debate prioritario hoy el asunto de llevar a referéndum la monarquía o la república. Es decir, el contexto catalán sí, el otro tema de momento lo metemos en un cajón. ¿Cómo decir
Esta pregunta surge porque hay un debate en concreto sobre los aforamientos y la limitación de mandatos que exigiría una reforma constitucional. Nosotros sabemos que eso puede ir por un camino y que a raíz de eso es interesante ver si se pueden plantear otras reformas. Pero vamos a ver cómo se da el debate parlamentario. Por nuestra parte no hay problema en debatir cualquier cosa y ojalá pudiésemos hablar de reformas integrales en la Constitución y no solo de cuestiones parciales y sobre todo, ojalá podamos dar el debate, por nuestra parte de hecho está garantizado, de que sean los ciudadanos los que aprueben eso e incluso que sea un buen momento para preguntarles a los ciudadanos por la reforma constitucional que ya se hizo del 135, que a lo mejor es buen momento para que avalen o no los ciudadanos españoles. Una cuestión, antes de irnos con una pizarra que hemos traído con respecto a los inicios de quien hoy nos acompaña, pero señora Montero, ¿qué le parecen las grabaciones del CSIC al rey emérito? Las cosas que publica OK Diario a mí siempre las tomo con distancia, pero es verdad que esas grabaciones habrá que ver si son reales, imagino que si las estáis emitiendo sí, están testadas. Están testadas y en ese caso, pues bueno, creo primero que el Partido Socialista y la Casa Real deberían poder dar explicaciones de lo que ha ocurrido porque parece algo no menor y algo grave. Creo que muchos ciudadanos se preguntarán si siguen operando en nuestro país las cloacas del Estado de esa manera. Y es, de nuevo, un excelente ejemplo de cómo opera la trama, de cómo operan esas relaciones de poder entre un bloque dominante que al final manda, en ocasiones presentándose a las elecciones, pero en la gran mayoría sin presentarse a las elecciones y que está condicionando la vida de los millones de españoles y de españolas. Pues esa trama debe ser desarticulada y esa es la tarea a la que nosotros nos estamos dedicando con ahínco, a ver cómo puede desarticularse esa trama. Pero es que, y en este caso, ¿cuáles pueden ser los objetivos de la trama, de esa trama que se dedica a grabar al rey emérito, que lo hizo hace 20 años y cuyo contenido conocemos hoy? ¿Qué pueden intentar? No lo sé, eso tendrán que preguntárselo a ellos, pero está claro que en este país parece que están funcionando, y no solo lo hemos visto con esto, lo hemos visto con las escuchas del Ministerio del Interior, lo hemos visto con la fabricación de pruebas falsas contra Podemos, que ya van 14 querellas archivadas, como el informe PISA, que era una cosa tan absurda, ¿no? Que no tuvo más remedio que ser archivado. Pues si las cloacas del Estado están funcionando, ¿y al servicio de quién? Porque desde luego no es a objetivos democráticos ni al bienestar de la ciudadanía, pues tiene que rendir cuentas quien ocupa responsabilidades políticas relacionadas con estas cloacas de la trama, ¿no? Bueno, vamos a ir así con esa pizarra sobre los inicios en política de Irene Montero. Andrea. Sí, hemos buscado sus inicios. Buenas noches, señora Buenas noches, Montero. Andrea. Nos hemos quedado con tres momentos. El primero es su activismo en la PA, porque quizá mucha gente no sabe que ella primero empezó, si no me equivoco, las Juventudes Comunistas, después, en el año 2011 entró en la PA en Madrid para paralizar desahucios y hemos encontrado unas imágenes muy curiosas en las que le vemos a usted, aquí lo tienen, en un desahucio. Este que ven es Rafa Mayoral, que ahora también forma parte de Podemos. Aquí les ven intentando paralizar un desahucio y aquí ven también a Irene Montero, micrófono en mano. Esto era en Avilés, Irene. No recuerdo si no me exactamente, equivoco. creo que era León, porque es un acto de las marchas de la dignidad y creo que era en León, pero puede que me falle la memoria. Bueno, ya estaba aquí como representante de la PA de Madrid y tenemos unas imágenes de ella con Julio Anguita cuando ella formaba parte de eso, de la plataforma antidesahucios. Vamos a verla. Miles de compañeros que no están pudiendo hacer frente al pago de las hipotecas. Podría seguir enumerando situaciones por las cuales hablamos de violación sistemática de los derechos humanos. Ahora le preguntaremos por eso. Esto era aproximadamente en el año 2012-2013. Entonces, en octubre del año 2014, Pablo Iglesias le ficha para formar parte de Podemos junto a Rafa Mayoral y entonces empieza a ir a las tertulias. Aquí a La Sexta Noche fue una de las primeras a las que acudió. Tenemos esas imágenes y las primeras palabras que dijo. Por cierto, Iñaki, escucha. ¡Qué sorpresa! Hoy está con nosotros Nuria Montero. Buenas noches. Yo creo que este presidente no tiene los pies en la tierra. Decir que en esta casa solo falta el lavabo es un insulto a la ciudadanía y además una falta de responsabilidad muy grande para un partido que está en el gobierno. ¿Cómo te veías aquí? No lo estoy viendo bien, pero joder, hasta me emociona, ¿no? Porque me parece a la vez muy cerca y hace mucho. Han sido muy intensos estos años. ¿Y qué se ha dejado Irene Montero en estos años tan intensos? Porque habrá tenido que renunciar a muchas cosas. Bueno, pues aparte de la vida con la familia, con los amigos, a los que veo muy poco y que saben que, bueno, porque estoy haciendo una cosa que es importante para mí, que estamos en una posición privilegiada viviendo este proceso que es histórico, pero te dejas parte del corazoncito.
corazoncito, ¿no? También ganas muchas cosas y muchas satisfacciones, pero te dejas parte del corazoncito. Y obviamente el activismo en los colectivos de vivienda, pues lo echo de menos también. Sí, dejó el activismo, pasó a Podemos y luego ha llegado al Congreso. También tenemos las primeras imágenes, los primeros pasos que ella dio en el hemiciclo, en ese estreno en el Congreso. Aquí la tienen, sube Pablo Iglesias a su escaño y ahí la ven. Fue, por cierto, el día, Irene, en el que Carolina Vescanza acudió con su bebé y se montó todo aquel revuelo porque se sentó con él en el estrado. Y ahora vamos a escuchar las primeras palabras que pronunció Irene Montero como diputada de Podemos y en este caso lo que van a ver es como portavoz de Podemos en el Congreso. A ver si lo escuchamos. Tiene la palabra la señora Montero. Nuestro grupo parlamentario les propone hoy crear una comisión permanente no legislativa de derechos de la infancia y la adolescencia. Para mí es un honor que mi primera intervención en este pleno sea para defender la creación de esta comisión. Señora Montero, ha llegado aquí en muy poco tiempo. ¿Se ve usted liderando Podemos en el futuro? No, yo estoy muy a gusto ahora mismo. La responsabilidad que he asumido es grande y quiero desarrollarla y además creo que estamos haciendo, se lo decía antes a Cristina, un trabajo en equipo que quiero mantener. Vamos. Voy a ver con una ronda rápida, tiene que ser una pregunta breve. No me hagáis eso de 2 en 1, 3 en 1. No, una duda y una pregunta en una. ¿Cómo no? Con la polémica que se vieron ustedes envueltos hace unos días con la Asociación de la Prensa de Madrid, Victoria Prego manifestó su intención de reunirse con ustedes o su disposición. Yo no sé si han hablado ustedes con la APM y lo que sí me gustaría saber es si usted ha sondeado internamente a alguien de Podemos para tener la certeza, sin ninguna duda, de que no existió ningún tipo de presión, de amedrentamiento, de amenaza, no sé. Se nos acusa de delitos y no me hace falta hacer ningún tipo de, digamos, como de... No sé, pregunta interna, ¿no? Sí. Las amenazas y las coacciones son delitos, están tipificados. Entonces, eso es una acusación muy grave que se debe dirimir en los tribunales y nosotros podemos tener una relación normalizada y normal, pues no solo con la APM, sino con los periodistas. Creo que, de hecho, sabéis que solemos tener relaciones bastante cercanas y bastante normalizadas, pero lo que tiene que ver con delitos se resuelve en los tribunales y a mí no me hace falta preguntarle a nadie para saber que eso no ha ocurrido en Podemos, ¿no? Es decir, que usted cree que no han hecho nada mal para que los periodistas que les siguen hayan manifestado esa queja, que yo, insisto, no sé cuál es la dimensión, creo que lo que se contempla ahí no son todo delitos, o creo que no van por ahí, porque si no, evidentemente hubieran ido a los tribunales. Pero usted no hace nada de autocrítica, ha hablado con su gente, ¿sabe por qué ha pasado esto? ¿Se lo inventan los periodistas? Creo, Cristina, que eso es diferente. Decir que nosotros no hemos hecho nada mal, pues es una tontería. Obviamente todo el mundo hacemos algunas cosas mal, y más en una relación tan cotidiana como esta. Creo que hemos sido la formación política más atacada por las líneas editoriales, y lo decía Iñaki Gabilondo, no lo digo yo. Cuando Podemos quiere enfrentarse a la trama, pues los medios tradicionales, decía él, que formamos parte del sistema, nos vamos a defender y no van a tener líneas editoriales favorables, eso lo decía Iñaki Gabilondo. Pues creo que hemos sido de los medios más atacados por el poder mediático, no por los periodistas, y también creo que nosotros hemos cometido errores y hemos pedido perdón cuando los hemos cometido como debe ser. Ahora, una cosa es eso y hablar de cómo se pueden mejorar las relaciones, y otra es decir que hemos cometido delitos. Si alguien dice que hemos cometido delitos, se resuelven los tribunales. Si de lo que se trata es de mejorar la relación o de ver qué cosas pueden mejorar, pues entonces... Pero se inventan claro. los periodistas, Irene, es lo que le Breve, pregunto. por favor, pues tengo que continuar. Yo solo digo que si están acusándonos de delitos, quien debe decidir si se lo inventan o no, si es verdad o no, deben ser los tribunales. Adelante. ¿Qué van a hacer ustedes en Murcia si se presenta una moción de censura contra el presidente actual del Partido Popular, Pedro Antonio Sánchez? Ustedes saben, nosotros por desalojar al Partido Popular, no solamente a Pedro Antonio Sánchez para poner a otro del PP, porque la corrupción no es una cuestión de casos aislados, es la forma de gobierno de la trama en este país. Entonces, si se trata de desalojar al PP, con nosotros se va a poder contar. Quien creo que está teniendo más dudas al respecto es Ciudadanos, que está actuando más bien como sostén del peor PP, no solamente en Murcia, sino también ¿Pero pactarían en una Madrid investidura o en de el otro Estado? presidente que no fuese el PP sin estar ustedes en el gobierno? ¿O tienen que estar ustedes en el gobierno de
Eso es una cosa que tendrán que gestionar y negociar nuestros compañeros en Murcia, pero yo creo que nosotros debemos estar dispuestos a cualquier cosa y evidentemente a buscar una alianza que desaloje al Partido Popular. Pablo. Vamos a ver, yo quiero recuperar la cuestión que ponía encima de la mesa Cristina. Más allá de que, evidentemente, si alguien quiere ir a los tribunales, que vaya, ¿no? Pero aquí ha habido un grupo de compañeros periodistas, la mayoría de ellos, creo entender, periodistas que, bueno, pues que van a la sede, a las ruedas de prensa, que están en el Congreso de los Diputados, que por unas cosas o por otras, en algún momento determinado se han sentido acosados y han pedido amparo a la Asociación de Periodistas. Yo, que también sé que ustedes tienen una relación cercana con muchos periodistas, pues que se comunican por las redes sociales y demás, ¿no cree que deben de hablar con esos periodistas que cubren día a día esas ruedas de prensa o con la Asociación de Periodistas, preguntarles qué ha pasado y tratar de reconducir la situación sin hablar de tribunales? Ese paso, ¿no cree que deben de darlo? Si es que como todo es anónimo y en lugar de gestionarse, pues bueno, en la conversación y en el diálogo se ha gestionado... ¿Puede usted acercarse a los compañeros periodistas y preguntar en esas charlas informales que mantienen? No sabemos, como todo, insisto... Seguro que iba a pedir, perdón, muy rápido, ¿usted seguro que iba a pedir una reunión con la PM? ¿La ha pedido? ¿Se ha reunido con ellos? Eso fue la primera reacción que dijo usted. Voy a intentar contestar por partes. No sabemos nada porque esto es algo anónimo y que además no se gestiona con diálogo, sino que se gestiona con una campaña mediática donde se nos acusa de delitos muy graves. Entonces, ¿quién hace la campaña mediática? Bueno, que sale en todas las portadas, que sale en todos los telediarios, que abre durante varios días los informativos y donde la actividad de Podemos... Campaña, es un hecho noticiable, una denuncia de ese calado es importante, no forma parte de una campaña, sino que es un hecho noticiable. Yo creo que en un país en el que los propios periodistas reconocen que el paro y la precariedad en el empleo son las principales amenazas a la libertad de expresión, en un país en el que el presidente de gobierno ha dado ruedas de prensa por plasma con preguntas pactadas y obligando a los periodistas a elegir las preguntas y no abiertas a hacer que todos Eso también lo hemos denunciado a los periodistas cuando hemos ido al Palacio de la Moncloa. Aquí hay dos periodistas que estábamos en esas comparecencias de prensa. Yo solo digo que tal vez se deba de acercar a los periodistas y preguntarles qué ha pasado. Que juzguen los ciudadanos si ha tenido el mismo nivel de seguimiento informativo. Si en todo caso nosotros siempre estamos dispuestos a dar explicaciones, pero insisto en que cuando se nos acusa de delitos es en los tribunales donde tiene que resolverse. Si se trata de mejorar la relación, creo que entonces quizá, pues evidentemente, los periodistas que hayan sentido que hay cosas que se pueden mejorar pueden decirlo y siempre, de hecho, hemos estado abiertos a escucharlo. Una de las primeras cosas que yo hice cuando fui elegida portavoz parlamentaria es reunirme con los periodistas parlamentarios que nos siguen para escuchar sus propuestas de mejora. Así que, insisto, nosotros, de hecho, creo que somos de las pocas formaciones políticas que cuando ha cometido errores, que los hemos cometido, hemos pedido perdón. Pero creo que son cosas diferentes. Con los periodistas y intenten solucionar y llegar a una relación más afable, porque un problema parece que ha habido, eso es evidente. No tenemos ningún tipo de información de lo que ha pasado, insisto, se nos ha acusado de delitos muy graves sin ningún tipo de prueba. Entonces, por supuesto que ojos muy abiertos y oídos muy abiertos a todas las necesidades que queráis transmitirnos. Y te insisto que yo una de las cosas que primero he hecho ha sido reunirme con los periodistas, tus compañeros que nos siguen, y creo que lo han hecho también muchos compañeros, pero que cuando ya se pasa el límite de lo que es un delito, pues hay que dirimirlo en los tribunales. Bueno, son las 10:02. Señora Montero, muchas gracias por haber estado aquí en La Sexta Noche contestando a todas nuestras preguntas. Gracias por haber venido. Vamos a continuar en directo.